muchas gracias, hermana. Así que yo creo y considero que todos necesitamos la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida para poder hacer las cosas de la mejor manera y equivocarnos menos. Necesitamos la presencia suya para que en cada tarea, en cada trabajo, ya que en cada tarea que hacemos, usted pertenece a una familia, pertenece a una sociedad, pertenece a una ciudad, pertenece a la iglesia, pertenece a un equipo de trabajo, va a trabajar en este campamento en algún área determinada, y yo le digo, va a estar codo a codo con personas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Algunos de ellos tienen un carácter diferente al suyo. Otros, su manera de pensar no es igual. Unos dicen que el piso es amarillo. ¿Qué color es, hermana? Es beige. Yo le dije, es amarillo, pero mi hermana dice que es beige, entonces yo digo es beige, porque sí es beige. Sí estamos, pero nos encontramos con que trabajamos junto con alguien más, junto con personas, y nos vamos a dar cuenta que a veces hay puntos de vista diferentes. Mientras uno está arriba, el otro está abajo. Mientras uno trabaja, el otro tal vez descansa. Mientras uno hace una tarea, está tal vez solamente en la computadora y como haciendo nada, ahí nada más picándole los ¿cómo se llama? Las teclas. Otro está acá todo cansado y todo sudado, ¿no? Pero si cada quien hace su función y su trabajo bajo la dirección del Espíritu Santo, qué alegría contar con un equipo de trabajo, con un grupo, con un ministerio, contar con hombres y mujeres en la iglesia que se han de esforzar para hacerlo mejor por causa de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirle que solo nosotros llegamos al cansancio, al fastidio, al agotamiento y tal vez a querer hacer nada porque nos cansamos. Y de igual manera, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, también nos cansamos. Nos agotamos a veces, pero en lugar de haber fastidio, en lugar de haber ganas o de tener ganas de no hacer nada, aún a pesar de todo, nos dan ganas de servir a Dios, ganas de exaltar su nombre, ganas de adorarlo, ganas de darle gracias y ganas de poder estar en su presencia. Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros operando, Él siempre va a obrar para impulsarnos. Él siempre nos impulsa y siempre nos va a llevar a que nosotros mejoremos en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario, en nuestro trabajo y en el ministerio donde Él nos ha puesto. Pero Él no nos ha dejado solos, y eso para mí es extraordinario. Es glorioso que yo no esté solo, a pesar de que algunos pueden verme solo. ¿No le parece bien? En el trabajo a veces hago trabajo solo, pero qué momentos gloriosos he pasado con el Señor cuando estoy solo. Y a veces no hay nadie que me ayude, nadie que me diga qué sigue, qué hago. Y cuando hay un problema, a veces no sé qué hacer. Sinceramente, a veces no sé qué hacer, qué hago, Señor. Pero siempre le digo al Señor, dime qué hacemos. Le digo, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Porque así ya está involucrado conmigo en el trabajo. Dime, Señor, ¿qué hacemos? Dime qué tornillo aprieto, qué le quito, qué le suelto, qué le limpio, qué lo cambio, qué hago, Señor. Y siempre el Espíritu Santo de Dios siempre me dirige, me da la instrucción correcta, me dice lo que tengo que hacer. Y cuando no me dice nada, digo, bueno, Señor, no sé qué hacer, no escucho que me digas algo, pero voy a hacer lo que he aprendido antes y voy a esperar en ti a que tú me digas si hay algo más que le tenga que hacer cuando estoy trabajando. Y siempre, gracias a Dios, pues Dios ha obrado en mi vida. Y yo veo la mano de Dios en mi trabajo, veo la mano de Dios aquí en la iglesia, veo la mano de Dios en la vida de las familias aquí en la iglesia, veo el poder de Dios en medio de su pueblo. Veo una iglesia que anhela estar en la presencia de Dios. Yo veo a los niños, que Dios va a levantar niños con una presencia, con una unción, con una gracia especial. Veo los jóvenes, ellos son hombres, mujeres, señoritas, jóvenes que tienen la fortaleza y la fuerza del Señor. Pero además está la presencia del Espíritu Santo de Dios en ellos. Algunos de ellos ni saben, ni se han dado cuenta, ni saben el potencial que está en ellos. Pero yo sé que hay un potencial que el Espíritu Santo ha puesto, que si ellos logran hacer lo que Dios dice, lo que Él quiere, entonces los jóvenes van a ser levantados para ganar otras generaciones.
Y para la tarea que nosotros estamos llevando a cabo, ellos la harán todavía mucho mejor y se extenderán a la izquierda, a la derecha, hacia todo lugar. Pero los jóvenes saben que Dios nos llamó a nosotros siendo jóvenes. Mi esposa, a mí y otros hermanos en Cristo nos llamó siendo jóvenes. Le entregamos la vida al Señor sin saber lo que iba a pasar después. Cuando el Señor te llama, no te dice qué va a suceder después. Él te llama, Él te unge, Él te está tratando, pero Él no te dice todo lo que va a hacer contigo. No sé si me explico. No te lo dice todo porque Él quiere que nosotros lo vayamos descubriendo en esa relación con Él. Y además no nos dice todo porque a veces resulta que si sabemos todo nos cae un orgullo, una vanidad, un ego, y decimos: es que Dios me va a usar para grandes cosas. Sí, Dios nos quiere usar para grandes cosas y Dios quiere operar en nosotros, pero Dios va obrando y operando en nosotros porque en el proceso Él va tratando con nuestro carácter, con nuestra vida, y va obrando para que nunca se nos olvide quién nos llamó, quién nos escogió y quién es el que usa nuestra vida. Y cada vez que nos usa tenemos que darle la gloria, la honra y la alabanza a Él, porque Él se merece todo. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Dígame: sí, pastor, aquí estoy. Muy bien. Así que hoy vamos bueno, no le voy a preguntar quién vino el jueves, pero los que vinieron el jueves ya van un poco adelantados de lo que vamos a seguir viendo hoy. Un poco adelantados. El jueves estuvimos viendo la historia de Elías y Eliseo. Dos pastores, le iba a decir, dos profetas. Dos profetas, uno llamado el profeta de fuego, el otro un profeta que la unción de Eliseo era una unción hasta los huesos, una presencia de Dios en su vida que impregnó todo su ser, de tal forma, de tal manera que al ver la historia nos damos cuenta que cuando Dios está llamando a una nación, cuando Dios está llamando a una ciudad, cuando Dios está llamando a una familia, cuando Dios está haciendo llamados a otros, Dios siempre va a levantar a hombres y mujeres con una unción, con una presencia suya, con un fuego, con una unción hasta los huesos, con un anhelo de estar con Él. Y quiere y anhela que otros también estén con Él. Cuando Dios hace llamados y tiene planes establecidos para una nación, Dios siempre va a usar a personas ordinarias, pero que en el proceso las hace extraordinarias. Hombres y mujeres comunes, del vulgo dirían aquellos, pero que Dios nos levanta como príncipes en su pueblo y nos dice que somos reyes y sacerdotes, una nación santa apartada para Él, para hacer los planes y los propósitos que Él ha establecido. Eso somos nosotros. No que nos creamos mucho, sino que realmente el Señor nos ha dado un lugar. Antes no teníamos nada, ni éramos nadie, pero ahora en el Señor somos hijos e hijas, un pueblo suyo que está avanzando. Y que sabes una cosa: el Espíritu Santo de Dios no va a cesar de trabajar con nosotros hasta hacer lo que planeó y lo que Él diseñó que fuéramos cada uno de los que estamos aquí. Amén. Así que cuando hablamos de una unción hasta los huesos, la unción tiene que ver con una acción. La unción es una acción que tiene que ver con derramar aceite sobre la cabeza. En este caso, en el caso de los profetas, en el caso de los reyes, usted puede acordarse de, por ejemplo, el rey Saúl, el rey David, y los profetas y los sacerdotes. Se le derramaba aceite sobre su cabeza como una señal de que estos eran apartados y consagrados solo para Dios. Nadie más tenía la autorización para usar un profeta. Si alguien más usaba un profeta, podemos decir una influencia del mundo, una influencia del adversario, una influencia de las tinieblas venía sobre el profeta. No tenía el derecho de usar al profeta. Solamente Dios tenía el derecho de usar al profeta. Igual ahora, nadie más tiene el derecho de usar tu vida si tu vida ha sido apartada y ungida para el Señor. Nadie más. Solo Dios tiene el derecho de usar tu vida, porque te compró, me compró y nos compró para su gloria. No sé si estamos aquí. Así que cuando hablamos de unción, hablamos de una acción de derramar aceite, un aceite especial
sobre la cabeza de hombres apartados para ser reyes, sacerdotes y presentarlos al servicio de Dios. Cuando nosotros hablamos de una unción y hablamos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida, hablamos de que nosotros fuimos apartados, fuimos llamados, fuimos apartados para servir a Dios. ¿Quién le va a servir a Él? ¿Quién le va a dar a Él lo mejor? ¿Quién le va a entregar una alabanza y una adoración íntegra? ¿Quién lo va a hacer? Los llamados y los escogidos. El mundo, no esperes que le venga a adorar a Dios, que le venga a dar gloria al Rey. No esperes que alguien del mundo que anda metido ahora en el pecado, en la maldad, en toda cosa mala, venga a adorar a Dios, a menos que Dios lo transforme y lo cambie, como ha hecho con nosotros, y entonces se vuelve un adorador. Pero los que ya estamos, los que ya Dios ha llamado, los apartados de diante de la fundación del mundo, tenemos que aprender a darle a Él lo mejor, porque para esto Él nos ha comprado, nos ha ungido, ha derramado de su presencia sobre nuestra vida, ha derramado de la unción suya sobre nosotros. Así que el aceite que era derramado no era un aceite común. Claro que en el Antiguo Testamento Dios había dado la receta, había dado, pues sí, la receta, ¿verdad? Para el aceite de la santa unción. Tenía ungüentos aromáticos, tenía varios como ingredientes, podemos decir, que Dios había establecido y había dado toda la receta. Sí, o cómo le llaman las mujeres cuando preparan algo, una receta, ¿no? Bueno, el Señor le dio la receta a Moisés para preparar el aceite de la unción, derramado sobre personas que tal vez no eran especiales, pero se volvieron especiales cuando se derramó el aceite sobre ellos. Usted puede acordarse de David. Antes de la unción dada por Dios a través del profeta Samuel, dígame, David ya era especial. ¿Ya lo era? Tal vez entre Dios y él sabía que había algo especial, pero todos los demás, ¿qué sabían? Ni sus padres sabían nada. Pero resulta que cuando es ungido con aceite, viene el Espíritu Santo de Dios, y a partir de ese momento, no solamente David y Dios saben que hay algo especial. Ahora la familia sabe que hay algo especial sobre él. La ciudad donde él estaba, Belén, saben que vino una unción especial sobre él. Después todo Judá, y después todo Israel, y después todas las naciones, y después todo el mundo sabe que en David operó una unción especial. A partir de ese momento, cuando el profeta derramó aceite sobre su cabeza. Así que tú y yo debemos de entender, tal vez tú sabes, tú y Dios saben que hay una unción especial, pero los demás ni saben nada. Necesitamos que haya en nuestro corazón ese anhelo de que la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros sea palpable, visible para otros, y podemos ser útiles para cosas extraordinarias. Aunque a veces, quiero decirle, nos da miedo. ¿Te da miedo poner las manos sobre alguien? ¿Qué tal si no pasa nada? Pero ¿qué tal si sí pasa? ¿Te da miedo de orar por alguien cuando está enfermo y si no se sana? Pero ¿qué tal si sí se sana? ¿Te da miedo de hablar una palabra a alguien cuando Dios te la ha puesto en el corazón? Porque dices, ¿qué van a decir de mí? Pero ¿qué importa? A lo mejor van a decir, pero este me habló una palabra y el Espíritu Santo obró con poder en su vida, y esa palabra Dios me la dio porque le estaba esperando. ¿Cómo sabes qué va a suceder cuando hablas? Por eso es que cuando viene la unción, las cosas son diferentes. Cuando el Señor unge a su pueblo, el pueblo es diferente. El pueblo no puede ser el mismo. Así que cuando se derrama el aceite, usted sabe, el aceite fue derramado. El aceite fue derramado sobre personas, sobre cosas, sobre utensilios, sobre el templo, sobre casas, inclusive sobre lugares apartados única y exclusivamente para el uso de Dios. Y el aceite común, el aceite de oliva, no el aceite de la unción, de la santa unción, el aceite de oliva era usado en la antigüedad y ahora también se usa. Yo hasta estuve tomando aceite unos días porque me recomendó un nutriólogo, ¿verdad? Dijo, tómese una cucharada de aceite.
Me la tomé como 2 días después, se me olvidó, pero no sé si a usted le pasa. No, nomás al pastor le pasa, se olvidan las cosas. No, no sé, usted, a lo mejor si usted tiene buena memoria, gloria a Dios, va a predicar mejor que yo. No se le van a olvidar los pasajes, ni va a escribir nada. Pero a mí, como a veces se me olvidan las cosas, mi esposa siempre me anda recordando: ya te tomaste, ya hiciste. Y a mí se me olvidan algunas cosas, ¿no? Pero qué bueno que ella tiene buena memoria, gracias a Dios. Pero hay uno que tiene una mejor memoria, y es Dios, que nos recuerda las cosas cuando se nos olvidan. Pero el aceite tenía varios, era para varias cosas, utilidades, podemos decir. Era para el aseo personal en la antigüedad, era para alivio de las heridas, era también para algunos tratamientos medicinales, era también para cumplir algunas tradiciones funerarias, también era para tomarse, para aliviar algunos dolores estomacales. Y entonces el aceite de oliva tiene varios usos. No solamente los tenía, los sigues teniendo. Lo que pasa es que ahora se volvió tan caro que a veces, no, hombre, mejor me compro ese de 20 pesos que el otro que cuesta 120, ¿no? No sé, pero no le digo que tome aceite, pero lo que sí sé es que cuando a alguien se le pone un poco de aceite sobre su cabeza, es una señal de que tú quieres no solamente que se te llene de aceite la cabeza, sino que quieres que la presencia de Dios esté contigo y permanezca para siempre. En este año, no recuerdo la fecha, pero en este año fui a casar un matrimonio. Bueno, ellos ya vivían juntos hace mucho tiempo, pero me pidieron que fuera yo y los casara o renovara votos. Y nos unge con aceite, me dijeron. Y yo llevé un frasquito así chiquitillo, así, chiquito, pequeño. Dije, por eso de que no lo vaya a llenar de aceite, ¿no? Pero ellos me dijeron: úngenos, pastor, usted nos unge. Digo, sí. Y entonces, ya casi terminando la ceremonia, saco no me lo traje, pero así pequeño, lo saco, le quito la tapita y derramo aceite y oro por ellos. Derramé poquito aceite y de repente veo que el aceite empieza a correr por el traje, no sé si era nuevo el traje, ¿no? Empieza a correr el aceite, cae acá, tomo una servilleta que estaba ahí, le limpio un poco así, y mientras estoy orando limpio un poco, pero sigue corriendo más. Y entonces la esposa también le echa un poco de aceite, le estoy derramando aceite. De repente veo que el aceite empieza a correr así, y esas pestañas largas que le habían crecido, creo que en 2 días crecen esas pestañas, así largas, un día y medio, no sé cuánto tardan en crecer. A las mujeres le crecen rápido, ¿no? Resulta que como crecen rápido, también de repente se caen rápido, ¿no? Y entonces resulta que empieza a correr el aceite allá por acá, por esa. Y yo digo, y le limpio ahí, no le limpio así, con todo respeto, ¿no? Pero sigo viendo que sigue el aceite. Ya al final, bueno, señor, y mi esposa no fue ese día, yo creo por eso. Pero ese día los ungí con aceite. Después le dije: hermanos, perdónenme, porque ya les arruiné el traje y el vestido, que no sé si el vestido era rentado, comprado, prestado, no sé. Pero la verdad, ya fui al final y perdónenme, hermanos. Le digo: pastor, no se preocupe, todo está bien, dijo, todo está bien. Y esas pestañas tan largas que traía ya habían desaparecido, ya no estaban. Y entonces yo salgo de este lugar, le digo: ya me voy. Dije: ¿ya se va, pastor? Sí, ya me voy. Porque quédese a cenar. Le dije: no, mira, yo lo que venía a hacer ya lo hice. Y que salgo, ¿no? Y le dije, llegando al carro, me dio una risa así, de esas risas santas. Digo: Señor, porque yo le dije con todo cuidado, poquito aceite, y escurrí el aceite de manera sorprendente. Porque Dios es maravilloso. Si un aceite fluye de esa manera, yo anhelo que la presencia de Dios fluya de tal manera que cada uno de nosotros, en cualquier circunstancia que te encuentres, sepas bien y te acuerdes que no estás solo, que el Espíritu Santo de Dios está contigo, que Él te llamó y te está apartando para su gloria solamente. Y aunque ahora tengas pensamientos que no son de Dios, pensamientos de derrota, pensamientos que no vienen de Él, tienes que saber que lo que Él quiere, el Señor, al ungir tu vida,
es que los pensamientos tuyos cambien, porque si cambian tus pensamientos, entonces tu vida va a cambiar. Y tienes que saber que al Señor le costó nuestra propia vida en la cruz, y lo que Él quiere es ungirnos con su presencia, porque cuando su presencia está, todo lo cambia. No sé si estamos aquí. Así que en estos días, en esta semana de trabajo y lo que ha de venir, solamente es un preparativo para que cuando tú te canses, te sientas agotado, sepas que Dios está contigo y te da fuerza. Que cuando tú te sientas que no puedes más, sepas que Dios está contigo y Él siempre te va a dar una palabra de vida que te va a alentar para que sigas. Hombres fueron ungidos, le hablaba de Saúl, de David, de los sacerdotes, fueron ungidos. Elías ungió en este caso a Eliseo. ¿Sí se acuerda? Y además Eliseo pidió algo antes de que Elías se fuera. ¿Sabe qué le pidió Eliseo a Elías? Una doble unción o una doble porción de lo que estaba en él. Le pidió una doble porción de su espíritu, dice. Quiere decir una doble porción de lo que estaba en Elías. Lo que estaba diciendo: Señor, tú usaste a Elías grandemente, cayó fuego del cielo, oró, hizo un llamado a Israel. Pero Padre, yo estoy seguro que Eliseo, viendo a Israel y conociendo el corazón del pueblo de Israel y sabiendo que la tarea no era fácil, le dijo: yo quiero lo que Elías tiene, pero al doble. Porque el trabajo que venía no era fácil. La tarea para Eliseo no era fácil. La tarea que Dios nos ha dado a nosotros no es fácil. Si fuera fácil, cualquiera la haría. No sé si me explico. Si la tarea que tú tienes y yo tengo fuera fácil, cualquiera lo haría. ¿Esas sillas estarían aquí llenas? ¿Sí o no? Pero gente que no se levantó en la mañana, o se sintió mal, o le dolió la rabadilla. Así dice, ¿no? La espalda baja, vaya, la espalda baja. O algún área no se levantó, algún área de su cuerpo no se levantó. La presencia y la unción de Dios nos hace levantarnos. A veces sí, uno se duele. O en la mañana a veces uno no le dan ganas más que de hacer nada. No sé si esos días a usted le ha tocado. Usted tiene unas ganas, pero de no hacer absolutamente nada. Y luego resulta que se viene a la iglesia a hacer nada. O se va al trabajo a hacer nada. Cuando nos levantamos, mínimo tenemos que orar a Dios que nos ayude a hacer aquello que Dios nos tiene preparado para el día correspondiente. Vamos a su palabra. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 en adelante. Después de que ya Eliseo fue llamado por Elías, ofreció los bueyes, repartió la carne, hizo un sacrificio, siguió a Elías y dice la palabra que le servía. No solamente Elías le echó el manto encima y él entendió que había un llamado, sino que Eliseo lo que hizo después, siguió a Elías y le servía. Pero resulta que cuando ya en el caso de Eliseo tiene entendimiento que Elías va a partir, él, en el caso de Elías, le dice que lo siga. Dice: si tú estás conmigo, porque le pide algo, lo que decíamos, si tú estás conmigo cuando sea llevado, entonces vas a tener lo que pides. Vamos a leer lo que dice Segunda de Reyes 2, verso 1 en adelante. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo a Elías: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel.
Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado Elías, dijo Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Amén. Al final de cuentas vemos que Eliseo recibe lo que tanto había esperado. No sé en el caso nuestro, ¿qué esperamos? Si el Señor viniera hoy, si el Señor Jesús nos dijera hoy: pide lo que quieras, que yo te lo voy a dar, ¿qué le pedirías ahora? Algunos pedirían una casa, carro automodelo, pedirían un terreno, un rancho con sus vacas, sus caballos, burros, bueyes, mulas. ¿Qué pediríamos? O pediríamos sabiamente: Señor, quiero que la presencia de tu Espíritu Santo, la unción tuya, esté conmigo todos los días de mi vida. Y cuando me toque partir, si me toca partir antes de tu venida, quiero morir con los cielos abiertos, pudiendo ver tu trono y pudiendo ver la gloria tuya antes de partir. No sé qué le pedirías, pero en el caso de Eliseo le pide esto, pero le dice: si estás conmigo, cerca de mí, cuando yo me vaya, entonces vas a recibir o vas a obtener lo que estás pidiendo. Pero le llevó a un tour. Le llevó a un ¿qué? A un recorrido. Le llevó primero a un recorrido. O sea, ¿quieres estar conmigo?
vas a estar conmigo. A la hora de que sea levantado, lo lleva a un tour, a un recorrido por varios lugares. Primero están en un lugar llamado Gilgal. ¿Sí se acuerda? Están en un lugar llamado Gilgal. Si usted ha leído las escrituras, porque sé que es alguien que lee, si usted ha leído las escrituras, sabe bien que Gilgal fue el lugar donde Israel llegó después de haber cruzado el Jordán con Josué. Y todo el ejército y el pueblo que había salido de Egipto, que estuvo en el desierto durante 40 años, después de pasar el Jordán, llegan a un lugar llamado Gilgal. En ese lugar llamado Gilgal, antes de que ellos pudieran conquistar la tierra, conquistar lo que se les había dado como promesa, tuvieron que ser circuncidados los varones. Todos ellos fueron circuncidados, porque al parecer, y según lo que vemos, en el desierto se ocuparon de tantas cosas vanas que no hicieron aquello que debieron de estar haciendo. Pero cuando están ya en ese lugar Gilgal, Dios les dice que sean circuncidados. Y entonces todos los varones son circuncidados como señal de pacto delante de Dios. Usted sabe, cuando Dios hace un pacto con Abraham, llamado amigo de Dios, Él le dice que ese pacto va a tener una señal, y la señal va a ser que van a ser circuncidados los varones. Ahora bien, lo lleva y está en ese lugar porque en el caso de Eliseo tiene que saber, tiene que entender que aún su corazón tiene que ser circuncidado. Ahora no se le trata solamente de que, aunque se puede hacer, no se trata de que haya un corte en algún área de tu cuerpo, sino se trata de que todo aquello que está en el corazón, que tiene que ver con la carne, tiene que ser circuncidado, tiene que ser quitado, tiene que ser cortado. Hombres y mujeres de Dios, si anhelamos una unción en la presencia de Él, no podemos estar involucrados en las cosas de la carne, en el mundo, y a la vez en las cosas de Dios, pensando que no pasa nada. Hombres muchas veces y mujeres se han equivocado porque han estado con un pie en las cosas del mundo, porque no quieren dejar las cosas del mundo, las cosas carnales, pero quieren todas las bendiciones que la palabra de Dios dice. Pero no puede ser así. Tú y yo tenemos que tomar una decisión cada día, porque cada día habrá sus propias tentaciones. Te encontrarás con propios pensamientos que te pueden llevar a depender de la carne en lugar de depender de Dios. Pero tiene que ser cortado esas cosas de la carne, porque ahora se trata de que cada día dejes que el Señor venga a ver tu corazón, venga a revisar tu corazón. Y si tú sabes que hay algo que no le agrada, es mejor que le digas: perdóname, aquí está mi equivocación, estos son mis áreas débiles, estos son mis puntos débiles. Y entonces entregarle al Señor todo, de tal manera que cuando hablamos de Gilgal, Gilgal quiere decir círculo de piedra. Eso es lo que quiere decir Gilgal. Tiene que ver con un pacto renovado delante de Dios. Hombres y mujeres, queremos su presencia. Si fuera necesario, todos los días tenemos que renovar ese compromiso, ese pacto con Dios. No solamente basta que hace 20 años, hace 10 años, hace 5, hace un año hiciste un compromiso, un pacto. Este tiene que ser renovado si fuera necesario todos los días. Y todos los días tenemos que decirle: aquí estoy. No soy el mejor ni el más grande, no soy ni letrado, soy del vulgo, pero soy tuyo. Haz conmigo lo que quieras. Y Señor, mira, aquí está mi corazón. Me he equivocado, pero te pido, Señor, perdóname y haz conmigo el hombre que tú quieres que yo sea. Pero es importante que cuando hablamos de Gilgal, hablamos de un lugar donde también se quitan las cosas que están ocupando el lugar que a Dios le corresponde. Porque el pueblo no solamente hizo un corte en un área de su cuerpo o se circuncidó, sino también tenía que renunciar a toda la idolatría que había traído de Egipto, a todos los ídolos que se habían embolsado en Egipto, a todo lo que tenía guardado en la tienda, todo lo que tenía guardado allá en algún lugar secreto. Ellos tenían que reconocer: esto es lo que está ocupando el lugar que Dios debe de ocupar. Y ellos tenían que despojarse de todas esas cosas, porque lo siguiente que venía era la conquista.
y se requería de entrega en el tiempo de conquista como el día de hoy. Pero después pasan por otro lugar llamado Betel. ¿Sí se acuerda? Primero están en Gilgal y seguramente hablan de estas cosas. Acuérdate, aquí hicieron un pacto, aquí se circuncidaron. Aquí también, por primera vez, cuando se levantaron al siguiente día después de haber llegado, ya no había maná. Dios les había sostenido durante los 40 años en el desierto con maná, pero resulta que cuando ya entraron a ese lugar, que era parte de la tierra prometida, ya no había más comida del cielo. Ahora ellos tenían que caminar confiados y en fe, sabiendo que Dios les iba a dar todo lo que necesitaban, aunque ellos no habían sembrado nada, ni habían levantado casas ni ciudades, pero Dios les estaba entregando todo, pero se requería fe. Pero después llegan a otro lugar llamado Betel. ¿Qué quiere decir? Betel quiere decir casa de Dios. Y seguramente cuando hablamos de Betel nos acordamos de, en este caso, un hombre llamado Jacob. Si usted quiere ver la historia de Gilgal, vaya a Josué número 5. Ahí la puede ver, apúntelo solamente porque solamente le menciono. Pero después fueron a Betel, Génesis capítulo 28. Ahí puede ver la historia. Resulta que Jacob sale de su casa peleado con su hermano, enemistado con él, porque este Jacob le ganó la bendición a su hermano. Y bueno, qué bueno. No sé usted, pero tal vez si yo hubiera sido Jacob hubiera hecho lo mismo. Le hubiera arrebatado la bendición al hermano que no quería. Porque no se puede perder lo que alguien no quiere. Si alguien no quiere lo que Dios está dando, no lo quiero. Si alguien dice, no, es muy pesado, yo no voy a ir, yo quiero ir a donde Dios quiere enviar a alguien que no quiera ir. Pero en el caso de Betel nos recuerda a Jacob. Jacob salió de su casa enemistado. Su padre lo bendijo, lo puso sobre su hermano. Su madre aconsejó a su padre, dile que se vaya a buscar esposa allá con mi hermano. Entonces lo mandan allá a Padán Aram, pero llega a un lugar llamado Betel. Y él esa noche, él lo que hace es poner una piedra como cabecera, se duerme, se acuesta. Pero a medianoche, en algún punto de la noche, él tiene un sueño. Y Dios le habla en ese sueño. Y en ese sueño, las mismas promesas que le había dado a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, ahora se le estaba dando a él. Las mismas promesas. Lo mismo le dijo, te voy a dar esta tierra donde estás. Y entonces Jacob despierta espantado, porque ese día él tiene una visión, un sueño más bien de la manifestación de Dios. Dios le habla en el sueño y él dice, no sabía dónde estaba parado. Y entonces él entiende, esta es casa de Dios. Tú tienes que saber que este lugar y todo lugar que se apartó para Dios, tu propia casa, inclusive tu trabajo, inclusive donde tú te mueves, es un lugar donde Dios se quiere manifestar. A veces la iglesia comete errores y piensa que solamente la iglesia es el lugar de la presencia de Dios. Pero Dios quiere estar en todo lugar y Dios quiere manifestarse en todo lugar, porque en todo lugar que tú le adores, le exaltes, le bendigas, le sirvas, le honres a Él con tu propia vida, Dios quiere manifestar su presencia, porque Él quiere que tú y yo seamos cada día su casa. Casa de Dios fue llamado a ese lugar. Y entonces cuando en el caso de Jacob entiende que ese lugar es un lugar donde está la presencia de Dios, él hace un pacto con Dios y le dice, si tú me llevas con bien, me prosperas en todas las cosas, en lo que haga, en el camino me guardas y me traes de regreso a este lugar, todos los diezmos voy a apartar para ti. Y entonces hace un compromiso. Recordemos, en el caso de Jacob no llevaba absolutamente nada, solamente llevaba unas pocas pertenencias en un morralito de esos que hacen aquí en Tantoyuca. Sí, no se hacen morralitos en Tantoyuca que dice viva México y le ponen un águila ahí. ¿Sí o no?
A lo mejor son de mi tiempo, ya, a lo mejor ya quedé atrasado, pero solamente llevaba unas pocas pertenencias. Pero sabe que Dios honró a Jacob, porque Jacob fue capaz de honrar a Dios. Y cuando él regresa, si usted ve la historia, cuando él regresa a través de ese lugar para ofrecer sacrificio, porque sabe que Dios obró en su vida en los últimos 20 y tantos años, él no regresa con un morralito solamente lleno de pertenencias. Él tiene vacas, burros, bueyes, chivos, cabras, camellos, tiene familias. No tiene solamente una esposa, tiene ahora 4 esposas, 12 hijos o una hija. ¿Sí se acuerda? 12, una hija. Y algunos de ellos ya eran grandes, ya tenía hasta nietos. Dios lo prosperó y entonces él lo lleva por este tour. Porque uno empieza la vida, muchas veces la vida con Dios sin nada, la vida cristiana sin nada. Pero si uno se mantiene firme, fiel, y es un hombre, una mujer que es obediente a Dios, Dios te prospera. Porque Dios nunca va a dejar sin bendición al hombre, a la mujer que es obediente a su palabra y que cumple aquello que Dios le ha dicho, que a Dios le ha mencionado. Pero después lo lleva a otro lugar llamado, o pasan por otro lugar llamado Jericó, llamada ciudad de las palmeras o ciudad de la luna. Y seguramente cuando hablamos de Jericó, usted se acuerda de Josué y todo el ejército. En el capítulo 6 de Josué lo puede ver. Usted se acuerda cuando ellos entraron a la tierra prometida, la primera ciudad, después de haber pasado el Jordán y después de haberse santificado en Gilgal, la primera ciudad que ellos conquistan es la ciudad de Jericó. La ciudad está amurallada, la ciudad está fortificada, la ciudad está llena de ejércitos que están esperando que Israel ataque. Y muchos de ellos se burlaban porque Dios le dio instrucciones. Hay cosas que Dios te va a decir que tú piensas que solamente un loco lo va a hacer. Y entonces Dios le habla a Josué y le dice: lo que vas a hacer ahora. Porque cuando hablamos de un ejército que se va a enfrentar a otro ejército, pensamos y consideramos que va a ser cuerpo a cuerpo. En este caso había lanzas, espadas, jabalinas, ondas y toda clase de armamento de ese tiempo, de esa temporada. Y ellos consideraban que el ataque iba a ser frontal. Pero Dios le dice, le da instrucciones, cosas que parecieran locura para el hombre, pero para Dios no. Al hombre le baste obedecer lo que Dios dice. Y Dios se encarga de aquello que tú y yo no podríamos hacer con nuestras propias fuerzas. De tal manera que cuando hablamos de Jericó y nos acordamos de Jericó, nos acordamos cómo operó el Señor de manera sorprendente y sobrenatural para que las murallas cayeran después de haber dado vueltas durante 6 días. Y el séptimo día siguieron dando vueltas y al final tocaron la trompeta, gritaron. Y entonces Dios operó para que la muralla de manera sorprendente, sobrenatural se cayera y solamente se salvara una mujer con su familia llamada Rahab, que después es metida a la genealogía del Señor Jesús. Pero recordemos una cosa: basta muchas veces con obedecer, que Dios se encargará de tumbarnos y derrumbar aquello que pareciera que no se puede. Porque a veces hay obstáculos que tú y yo nos hemos puesto, porque son obstáculos que han venido de los malos pensamientos o malos deseos. Así que cuando le lleva a este tour, seguramente él se acuerda de cómo conquistaron esta ciudad y de cómo el ejército fue capaz de obedecer las instrucciones de aquel que era el que comandaba o que dirigía el ejército de Israel. Y ellos seguramente platicaron de estas cosas. Así que si tú y yo queremos realmente la presencia de Dios, la unción de Dios, tenemos que obedecer y tenemos que hacer aquello que Dios nos está llamando a hacer. ¿Sí estamos? A lo mejor basta con que tú te subas arriba y empieces a gritar palabras de bendición al higo, y Dios lo hará y Dios obrará con poder. Pero también pasaron el Jordán. Cuando ellos pasan el Jordán, el Jordán sucede que ya se había acostumbrado a abrirse. Y más cuando pasa Eliseo, ya como que el río, digo, pues cada vez que pasa un profeta me manda o me dice que me pare, que me detenga. Usted se acuerda del Jordán, cuando Josué y todo el ejército de Israel pasó el Jordán, cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pusieron su pie en el río se detuvo.
el río tuvo que pararse. ¿Eso es algo que sucede todos los días? No, no, porque nunca hemos visto el río Cuauhtémoc. ¿Cómo se llama el río Cuauhtémoc? Moctezuma. Bueno, andaba cerca. El río Moctezuma no lo hemos visto que se detenga, mas bajó la corriente hace unos días. Pero el río Jordán se detuvo cuando los sacerdotes que llevaban el arca y tocaban trompetas llegaron, pisaron el río y se detuvo el río. Y entonces pasó todo Israel y todo el ejército por el río como tierra seca. Después pusieron 12 piedras como señal, pusieron piedras en medio como recordatorio de lo que Dios había hecho, de tal forma que cuando ellos pasan, cuando Eliseo pasa y Elías pasa, Elías lo que hace es, con el manto, lo que hace es pegarle al río. El río se abre, pasan como tierra, como en tierra seca. Tal vez saludan un poco los pies, no sé si Dios también le secó el área para que no se enlodaran los pies, pero tal vez se enlodaron los pies un poco. Pero ¿qué tiene que uno se enloda los pies cuando un río se abre? Cuando algo se abre, no importa si te enlodan los pies, lo más importante es el milagro que Dios está haciendo por causa de la fe de alguien. Tú sabes que tienes fe para milagros, fe para cosas extraordinarias. Lo que pasa es que a veces no hemos podido avanzar o no hemos creído. Se llama incredulidad cuando nosotros no avanzamos en algo. Pero Dios obre para que de igual manera, así como Elías y Eliseo, todo aquello que tal vez ha estado en tu vida, que te ha tal vez ahogado, esto se detenga y no avance más, y tú puedas caminar seguro por causa del Señor y por causa de la presencia de Dios en tu vida. Así que ni aun las aguas, aunque nos lleguen al cuello, nos ahogarán, y aunque el fuego esté cerca, no nos quemará. Pero tenemos que permanecer en el Señor. No sé si estamos aquí. Así que el río ya se había de alguna manera acostumbrado que cuando pasaban los profetas o cuando pasaba la presencia de Dios se tenía que detener. Así que al final de cuentas, lo que tú y yo podemos ver después del tour que le lleva Elías, después de esto, Dios obra para que Elías sea levantado, suelta el manto, Elías lo suelta, Eliseo lo recoge. Y cuando él va de regreso, sucede que hace lo mismo que había visto hacer Elías. Usa el manto, el río se abre, pasa como en tierra seca. ¿Y qué dijeron aquellos que estaban observando? Porque siempre hay gente que está observadora. Hay gente que está observando a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué hace. Y entonces en este caso eran los profetas o los hijos de los profetas que estaban de observadores. Y ellos ven que el río se abre y dijeron algo. Dijeron, el espíritu que estaba en Elías dijo, ahora está en Eliseo. Y ellos de alguna manera reconocieron la autoridad que ahora se le había dado a Eliseo. No sé si estamos hasta aquí. Ahora ellos tuvieron que reconocer que ciertamente lo que Eliseo había pedido delante de Dios, Dios se lo estaba entregando y se lo estaba dando porque se requería para lo que tenía que hacer. Eliseo fue usado grandemente. Si usted ve milagros, usado Eliseo o Eliseo usado para milagros, ve que prácticamente fue el doble de lo que sucedió con los milagros de Elías. Ve un Eliseo que es útil delante de Dios para inclusive darle al ejército de Israel y al rey de Israel las instrucciones cuando sus enemigos ponían emboscada y le decían no pasen por ese lugar, porque resulta que había tal presencia en este hombre que lo que se hablaba en secreto por causa de los enemigos de Israel, Dios se lo revelaba. Y este Eliseo podía decirle a Israel o al rey o al ejército no pasen por ese lugar porque hay una emboscada. Esta era la magnitud de la presencia y la unción para Eliseo. Y Eliseo es útil grandemente. Dios no se lo lleva, pero usted se acuerda en una ocasión cuando hay un muerto, una persona que muere y es esta persona echada prácticamente a la fosa de Eliseo por causa de los enemigos que estaban sojuzgando al pueblo de Israel. Dice que estaban apresurados y avientan el cuerpo muerto
sobre los huesos de Eliseo. ¿Sabe qué sucede? Dice que este muerto se levanta por causa de que la unción de este hombre era una unción hasta los huesos. ¿Sabe que los huesos y los tuétanos es lo más profundo, lo más arraigado, lo más escondido de nuestro ser, podemos decir? Si la unción y la presencia de Dios llega a nosotros hasta los huesos, Dios sobre para que aún los huesos secos, las coyunturas, nuestro cuerpo, nuestra carne y todo nuestro ser se aliente y tenga el anhelo de la vida cada día. De tal manera que la unción de Eliseo operó en él hasta los huesos. Amén. No sé si tú anhelas la unción y la presencia de Dios en tu vida todos los días, o solamente dices, bueno, es para una temporada. Los jóvenes dicen, bueno, eso es para los viejos. Ya los que casi se van, que sirvan a Dios. Los viejos que dicen, eso es para los jóvenes, porque a mí ya se me cayeron los dientes, ya ni muelas tengo. Eso es para los jóvenes. Y los niños que dicen, no, hombre, yo soy niño, yo déjame jugar. Pero la unción y la presencia de Dios quiere alcanzar a todas las generaciones. Porque los niños, aún los pequeños, los que maman, ellos tienen que alabar a Dios, porque cuando lo hacen agradan al Padre. Los siervos y las siervas, dice su palabra, estos van a profetizar, quiere decir hablar de parte de Dios por causa de la presencia del Espíritu Santo. Los hombres y mujeres, los que servimos a Dios, entendemos una cosa: Dios usa al que le sirve, Dios usa al que anhela y al que quiere de su gracia y su presencia. El Señor Jesús, usted se acuerda, el Señor Jesús dice su palabra que anduvo haciendo milagros extraordinarios por causa de la unción del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 10, versos 37 y 38. Ya casi terminamos. ¿Ya quiere que termine? No, entonces le sigo. Muy bien. ¿Qué dice Hechos 10, versos 37 y 38? Por aquí lo traigo. Dice, y como Dios, bueno, el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿con quién? Con él. Así que si el Señor Jesús, él siendo el Hijo de Dios, él siendo quien fue, la operación del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo estuvo operando en su vida. La misma unción, esa unción del Espíritu Santo que le dio el Señor Jesús, esa misma unción quiere operar en nosotros. No sé si me explico. A veces nosotros tenemos un problema mental porque alguien nos dijo un día, nadie te va a usar, no sirves para nada, tú no puedes. Dios usará a otros, pero a ti no. Ni sabes escribir, ni sabes leer, ni fuiste a la escuela, pasaste con puro 6. Pero la verdad es que Dios quiere usar a las personas. Y el Señor Jesús quiere usar la vida de los hombres en esta temporada y en este tiempo. Amén. Vamos al libro de 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2, verso 20. Dice su palabra: dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. Y más adelantito, el versículo 27 en adelante, dice lo siguiente: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas,
y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Así que hay una unción dada por el Señor a la iglesia. Dice, tenemos la unción del Santo. Cuando habla de esto, habla de la unción que el Señor Jesús da. Y cuando hablamos de la unción que Él da, hablamos de la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada creyente, en la vida de cada cristiano, en la vida de cada hijo. Y cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios está en nosotros, la unción suya está en nosotros. Tal vez queremos regresar atrás, pero el Espíritu Santo siempre va a orar para que nosotros anhelemos seguir. Tal vez se te hace muy difícil la vida, pero cuando Él está operando, Él obra para que a pesar de lo difícil que es, te levantas para poder seguir adelante. A pesar de que hoy el mundo está haciendo, se me fue la palabra, se le está mintiendo al mundo. ¿Cómo se le llama eso? A pesar de que el mundo está siendo engañado y está creyendo las mentiras y las cosas que son del anticristo, el Señor siempre nos va a llevar a la verdad. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad. Él nos va a llevar a la verdad. Y si fuera necesario, nos va a llevar a un recorrido o a un tour donde Él ha operado en nuestra vida en el pasado, donde Él ha obrado en nuestro corazón en el pasado, para que no se te olvide, para que no se nos olvide. Porque si anhelamos la presencia suya, la unción suya, lo que Él da, tenemos nosotros que saber que por causa de la unción y la presencia suya, muchas veces hemos sido guardados por Él, hemos sido protegidos, hemos sido cubiertos, hemos sido bendecidos. Y la presencia suya, la unción que Él da, inclusive rompe las ataduras, los yugos que alguien pudiera tener. Porque cuando Él está, Él hace posible que todo yugo y que todo lo que todavía nos ata al pasado o a las cosas de la carne o al mundo se pudran, se rompan, se quiten en el nombre de Jesús. Así que la unción y la presencia de Dios, por causa de esa presencia suya, somos guardados, somos protegidos. Hay un poder que rompe yugos, hay una operación suya que nos da nuevas fuerzas. Hay un poder derramado sobre nosotros, su pueblo, para que aún los enemigos sean derrotados y huyan por causa de la presencia de Dios en nuestra vida. Porque cuando la unción y la presencia suya está en nosotros, el enemigo huye, porque el enemigo no tiene nada que ver con el Señor, no tiene nada que ver con la presencia de Dios. El enemigo no puede acercarse, inclusive cuando ve a alguien que tiene la presencia de Él. No sé si me explico, pero uno tiene que anhelar, tiene que querer. Yo quiero lo que alguien tiene. A lo mejor tú dices, yo quiero lo que tiene fulano de tal, pero quiero decirte una cosa: hay algo especial que Dios tiene para tu vida. Solamente hay que accesar a lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Inclusive en el libro de Santiago se dice, o dice claramente, que podemos orar ungiendo a los enfermos con aceite. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, úngele con aceite y el Señor opere para que sea sanado. Pero si hubieran cometido pecado, les sean perdonados. Quiere decir que cuando la presencia de Dios está, la unción de Dios está, cuando uno hace algo que no conviene, rápidamente uno se pone a cuentas con Dios, porque lo menos que queremos es contristar a la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros. No sé usted, pero es algo que debemos de anhelar. Así que le decía, Santiago 5, verso 14 al 16 habla de esto. Así que la unción trae sanidad, trae milagros, trae oración ferviente. La unción nos permite ver la operación de la fe. Y cuando nosotros tenemos esa unción y esa presencia de Dios, todo lo que hacemos, lo hacemos con gozo, con alegría, con el anhelo de agradarle al Padre en todas las cosas. Todo trabajo que hace la iglesia
va a traer cierto cansancio, cierto agotamiento, pero en el Señor se renuevan las fuerzas de su pueblo para que nosotros podamos correr, caminar, correr, levantar el vuelo y poder seguir adelante cada día en el nombre del Señor Jesús. Y en el libro de Isaías capítulo 61, le leo este pasaje para terminar esta enseñanza, esta prédica. Dice Isaías capítulo 61, verso 1 al 3. El Señor Jesús habló de esta palabra y ciertamente esta palabra fue aplicada a su propia vida. Dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así que la presencia del Espíritu Santo de Dios trae todo tipo de bendiciones para nuestra vida. El que está en congoja, el que está en luto, el que está en tristeza, el que está en enfermedad, el que está en llanto, el que está en dolor, el que está en toda clase de situación difícil de la vida, cuando el Espíritu Santo viene, nos llena, nos unge, su presencia está con nosotros, Él lo transforma y lo cambia todo. Así que de Él viene el gozo, la alegría, el bienestar, la fuerza, el vigor, la fortaleza. De Él viene todo lo que el hombre necesita. El hombre, la iglesia, muchas veces se equivoca y en lugar de buscarle a Él con todo el corazón, busca a otros. Pero es necesario que la iglesia busque al Dios de gloria, al Rey de gloria, porque tal vez algunos niños, familias que van a estar esta semana, tal vez para algunos de ellos es la última oportunidad o la única oportunidad que van a tener para poder entregar su propia vida al Señor y para que el Espíritu Santo venga a sus vidas. Porque tú no sabes lo que va a pasar después con los niños, con los jóvenes, adolescentes o las familias que han de venir aquí. Tú no sabes lo que Dios tiene preparado para ellos en el futuro. La parte nuestra, no tengas miedo ni temor de hablarles de lo maravilloso que es poder caminar en el Señor, poder dejar que el Espíritu Santo opere en nuestra vida y que la unción suya nos llene a nosotros hasta los huesos. Amén. Hasta los huesos. Amén. No sé si quieras ponerte de pie. Aleluya. Eliseo quería y no dejó a Elías hasta que recibió lo que quería. Y le siguió hasta que recibió lo que tanto anhelaba. Pero me he dado cuenta de algo. Dios es bueno y nos da y derrama de su presencia. Pero siempre el que ha experimentado la presencia, la unción del Espíritu Santo, la gloria y la gracia suya, siempre va a anhelar un poco más de lo que Él tiene y de lo que Él quiere para su iglesia. Porque entendemos
nunca vamos a encontrar satisfacción para nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser en un mundo que hoy se está cayendo a pedazos. Pero en Él vamos a encontrar todo lo que ha necesitado la iglesia y lo que tú has necesitado. Porque sin importar lo que esté pasando en tu vida, si la presencia de Él está contigo, la unción suya está contigo, vas a pasar por este mundo y vas a caminar por esta tierra como un hombre o una mujer más que vencedor y más que vencedora a pesar de todo. Así que hoy quiero que le digas a Dios lo que anhelas. ¿Qué quieres de Él? ¿Qué anhelas de Él? ¿Te quieres quedar y así? ¿O anhelas lo que Dios preparó para ti? ¿Anhelas lo que Dios tiene para ti hoy? Que el Espíritu Santo ponga en tu corazón ahora lo que has de pedir delante de su presencia. Cierra tus ojos un momento y piensa lo que tú le vas a decir a Él. Y le voy a pedir a mi esposa, después de orar, y a mis hermanos de liderazgo, que tomen un poquito de aceite. Lo van a poner sobre la cabeza de ellos como señal. Un poco de aceite sobre ellos. Tal vez así con la mano, los dedos, y van a orar por ellos y los van a bendecir. Porque el trabajo que viene es mucho, pero la unción que viene es más. Porque lo que Dios quiere hacer contigo es extraordinario. Lo que Dios quiere realizar contigo es extraordinario. Pero Él sobrepasa aún lo extraordinario que el hombre puede experimentar en la tierra. Levanta tus manos al cielo ahora. Cierra tus ojos y levanta tus manos y empieza a pedirle lo que anhelas tu corazón. Aleluya. Aleluya. Anhelo que la presencia del Espíritu Santo sea tan palpable dentro de la iglesia, que Él se mueva, se derrame y haga milagros en su pueblo amado, sin necesidad inclusive que nadie te ponga la mano. Pero hoy solamente vamos a ungir tu cabeza como señal de que tú eres apartado y apartada para Él, uso exclusivo para el Rey de Gloria. Vendrá una unción de sacerdote, una unción de rey, una unción para milagros, una unción para predicar su palabra, una unción para orar por los enfermos, una unción para adorarle, una unción para danzarle, una unción para administrar bien lo que Él nos ha dado. Le pido que ponga un poco de aceite en sus manos, un poco de aceite, y ponga su mano sobre la cabeza de ellos y de ellas. Ore por ellos, ore por ellos y declare palabras de vida. Tú eres el ungido, la ungida que Dios está llamando para esta temporada. Tú eres el Eliseo, el Elías, el Pablo, el Pedro para esta temporada. Tú eres el varón, la mujer,
que Dios llamó de esta mañana. Tú eres la familia que Dios está llamando para levantarte y conquistar la tierra en este lugar. Aleluya. Anhelo que tu vida nunca sea igual por causa de la presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Anhelo que no corras más hacia el mundo, sino que corras a la presencia de Él cada día. Anhelo que la unción del Rey de Gloria caiga sobre ti ahora, y Él no te deje hasta hacer contigo lo que planeó. Señor, derrama de tu presencia, de tu unción, derrama talentos, habilidades, dones. Abre, Señor, las ventanas de los cielos y derrama esta bendición tuya hasta que sobreabunde de manera poderosa y sobrenatural. Aleluya. Ricardo. Aleluya.